gracias a los compañeros, a todo el público presente. Cristian, por favor. Bueno, compañeros, compañeras, gracias por estar acá y acompañarnos en este sueño que tuvimos cuando arrancamos esta cátedra, el movimiento obrero, su historia, su lucha y justicia social. Y en parte de lo que imaginamos realmente se cumple hoy y realmente estamos muy orgullosos de contar con la presencia de alguien, como le dije hoy, es el 100% ADN peronista y es el compañero Guillermo Moreno. Agradecido como organización. Agradecidos como agrupación peronista blanca de PPN y agradecidos como miembros del movimiento obrero organizado que columna nacional del movimiento nacional sindicalista. Y hoy más que nunca, compañeros, es el momento que nos empecemos a aceptar, que nos empecemos a abrazar. Y esto es parte de lo que dice el compañero Moreno, y en eso estamos de acuerdo. Que juntos vamos a salir adelante, que hay un horizonte para nosotros y es parte de esta construcción la que el peronismo tiene que llevar adelante, sin egoísmos, sin divisiones, cada uno desde el lugar que corresponda, para poder construir una alternativa real que vuelva a ser, que vivamos los días más felices los argentinos. Y es esto, compañeros, el peronismo, no hay otra vida, compañeros. No tenemos claro, tenemos que construirlo. Por eso, no quiero seguir hablando. Está Guillermo acá, que nos va a contar no solamente de la economía del peronismo, sino de muchísimas cosas más. Y les digo a todos que apaguen sus celulares y que guardemos fuerzas para aplaudir. Guillermo, gracias por estar. Para nosotros como cátedra es muy importante, pero también es muy importante que la universidad se empiece a charlar fuertemente del peronismo como un modelo que tiene que gobernar el país, como decía recién Cristian, la bandera de la preocupación para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Además de la presencia de Guillermo, que agradecemos y me pone muy contento que esté con nosotros, también la donación de libros que va a ser de su autoría para que esté en la biblioteca de la universidad, para que cada alumno de distintas áreas pueda leer qué es el peronismo, qué es un proyecto político, y acá también Constantino, representante de la universidad peronista, que están acá en la universidad, claramente de la presencia que se levantó la bandera del peronismo, que ahora también a la ciudad. Buenas tardes a todos, a todas, compañeros y compañeras, y recuerdo que habrá alguna duda de este peronismo, ¿no? Espero que esta charla sea sin duda. Voy a hacer un poquito, agradecer la presencia acá de Guillermo, que creo que enaltece a la Casa de Estudio la presencia de un dirigente nacional del Caribe y de la talla de Guillermo. Así que muchas gracias. Desde la Fundación Universitaria Peronista tenemos compañeros que invitan a su lado, así que para nosotros también es un honor. Y creemos que es muy importante que desde la Universidad
se hace en estos espacios de discusión, de debate, de las entrañas del peronismo para la universidad y para toda la comunidad, para llegar a construir esto que decía recién, ¿no? La grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Así que no mucho más que decir, solamente quiero acotar algo entre punto aparte de la charla, que estamos en una universidad pública nacional. Los quiero invitar a todos, que está la obra llena el 12 de mayo, a participar de la cuarta marcha federal universitaria en exigencia de cumplimiento de la ley. Ya sabido el debate que está haciendo el gobierno nacional, totalmente autoritario, totalmente antidemocrático, destruyendo no solamente ya el mandato legislativo por segunda vez, y con la refrenda de la mayoría de las ciudadanas para ir en contra del veto del año pasado, sino ahora en contra del mandato judicial, creo que nunca antes visto en la historia de la República. Así que nada, hay que salir a la calle una vez más, una cuarta vez más, y tenemos muchas más, para exigirle a este gobierno nacional que ponga la plata donde tiene que estar, que es para las universidades que están al servicio de la comunidad. Así que nos vemos todos en la tarde de los... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la recepción. Pero mejor vamos a estar parados, porque hay compañeros parados, entonces vamos a acompañar. Gracias a los que están parados también. Va a ser una charla, vamos a hacer una introducción, después vamos a dar, los organizadores así lo pidieron, que haya una ronda de preguntas, así que hacemos todas las preguntas que consideren que son necesarias hasta agotar esto. Y obviamente, entre la charla y las preguntas, esto va a llevar algún tiempito, así que nos armamos de paciencia y vemos cómo lo vamos llevando. Me pidieron que hablemos sobre el plan económico peronista, la economía peronista, cuáles son sus marcos teóricos, desde dónde lo podemos plantear y por qué estamos optimistas. Estamos optimistas porque esta va a ser la primera vez en la historia de nuestra causa que a los que les toque estar en el gobierno van a recibir un mundo a favor. Siempre que gobernó el peronismo, gobernó con el mundo en contra. Y esto es muy importante que tengamos claro la diferencia. Piensen ustedes que el general Perón empieza a gobernar terminada la Segunda Guerra Mundial, febrero del 46, donde había dos proyectos que habían triunfado, el proyecto de la Unión Soviética y el proyecto occidental, en este caso encabezado por los norteamericanos, uno bajo la ideología marxista, marxista-leninista, pero básicamente marxista, bajo la hegemonía de Stalin, y el proyecto occidental bajo la égida del liberalismo, pero que tenían en común que eran dos proyectos globalizadores. Ellos pensaban que tenían la razón y que por lo tanto los pueblos del mundo
tenían que empezar a transitar sobre su misma estructura de pensamiento. Los soviéticos querían globalizar el mundo bajo la estructura marxista y Occidente quería globalizar el mundo bajo el dominio del capital como único factor de producción. Esto no es un tema menor, porque lo vamos a ver ahora en la Argentina, que es lo que pasó en los últimos 15 días. Arrancamos allá en el 46, pero terminamos en los últimos 15 días y quizá lo último hace 2 o 3 días. Occidente, sobre todo el eje Inglaterra-Norteamérica, pensando que el capital es el dominante en las relaciones de producción, y los marxistas pensando que hay que violentar el derecho de propiedad, que en realidad es la dictadura del proletariado, y que los dos, desde su verdad, tenían que construir un mundo a imagen y semejanza de ellos. No es menor, muchacho, acá aparece uno que dice los dos están equivocados. Ni la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del hombre por el Estado. Y los que acaban de ganar la Segunda Guerra Mundial, donde hay uno de los pueblos que tiró 2 bombas atómicas, no una, les dice que están equivocados. De un país del cono sur de América, con 20 y pico millones de habitantes, es capaz de decirle al mundo que están pensando mal las cosas. Bravo esto, porque estamos en la universidad que nos permite desarrollar esta charla, y le agradecemos, pero que en realidad estamos poniendo también en crisis el pensamiento que nos enseña. Estamos poniendo en crisis esto. Las categorías de análisis en las diversas carreras que se estudian en nuestras universidades también tienen que ver con eso. No tienen que ver con esto que estamos conversando ahora. No estamos diciendo las categorías de Occidente y las categorías soviéticas están equivocadas. Y reconocemos que están equivocadas y enseñamos. No, se sigue enseñando. Lo que la mayoría de los estudiantes que están acá siguen aprendiendo. Por eso esto es realmente un debate intenso que vamos a tener hoy. También eso explica las dudas del peronismo. Uno dice, no, pero los peronistas dudan. Y sí, tenemos derecho a dudar, porque tenemos derecho a pensar si tenemos la razón. Cuando Perón, porque 4 mugrientos salen de Córdoba y quieren dar un golpe de Estado que finalmente tienen razón, ¿es porque no los quiso pelear o es porque dudó? Es porque dudó, muchachos. Dudó de tener razón. La soledad del poder existe. Es en el momento que el funcionario tiene que tomar una decisión y solo consulta con la almohada. Claro que si uno tiene el sustento de la trayectoria, diciendo por acá va la cosa, del conocimiento, aunque sea teórico, por acá va la cosa, la duda es menor. Pero pónganse en la piel de Perón, diciendo, ¿y si no tengo razón? Y si en realidad las ideas que tienen que gobernar la humanidad son las ideas globalizadoras y no las ideas del nacionalismo, y encima de un nacionalismo distinto al nacionalismo europeo, porque finalmente cuando uno define al peronismo, lo define desde el nacionalismo. Pero veníamos de una experiencia del nacionalismo puesto en acción que había generado enormes consecuencias. Por eso nosotros diferenciamos el nacionalismo europeo del nacionalismo de inclusión, que es el nacionalismo americano, de ese nacionalismo que construye puentes entre los pueblos. Pero de ese nacionalismo
que en la marcha Evita Capitana tiene una estrofa que dice: para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. Esto es del año 47, 48, la marcha Evita Capitana. Para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. ¿Eso significa que somos globalizadores también? No, porque nuestro nacionalismo tiene como elemento ordenador que los sujetos de la historia son los pueblos, no la lucha de clases. El motor de la historia no es la lucha de clases, sino que es la armonía. Y en este caso es la armonía, estamos hablando de economía, entre el capital y el trabajo, aunque reconocemos que hay una sola clase de hombres los que trabajan, que hoy están puestos en duda, por esto los últimos 15 días de la Argentina. Hoy está puesta en duda el factor trabajo con la historia de la automatización. Y este es el debate que estamos teniendo. Lo planteó Grabois, hace 2 o 3 días lo planteó Sturzenegger. ¿Qué rol va a cumplir el trabajo? Grabois nos dice que el mundo va a crecer 6, 7, 8% anual en las próximas décadas, pero que vamos a perder trabajo. Y que entonces la propuesta es: trabajemos 32 horas por semana. Ahora, pero si sigue evolucionando la automatización, después serán 16, después 8, después 4 y después 0. Y entonces tenía razón Occidente, que había un solo factor determinante en el aparato productivo, que es el capital. Y entonces estamos equivocados desde hace 200 y pico de años, pero fundamentalmente estamos equivocados los peronistas. Tenían razón los liberales, tenían razón los neoliberales. Complicada esa declaración. Complicada. También es culpa de cómo aprendemos. Y de cómo. Por eso que podamos reflexionar sobre el peronismo, que es fundamentalmente acción. Perón decía: somos un conjunto de hombres y mujeres prácticos. Pero también que seamos capaces de sistematizar y de generar las conceptualizaciones que nos permitan reflexionar. Miren, ese mundo de disputa entre dos proyectos globalizadores se consumió en la Guerra Fría, pero fueron muchas décadas, desde el 45 hasta el 89. En el medio murió Perón. En esa Guerra Fría me formé como estudiante. De esas categorías eran los que estudiamos, de esas categorías son sus profesores, algunos jubilados ya, pero... Esa Guerra Fría termina con la caída del muro de Berlín y con un concepto central que se desarrolla en Estados Unidos, que es el fin de la historia con Fukuyama. Digamos, el tránsito de la humanidad hacia la sociedad demoliberal burguesa es la que gana. El muro de Berlín cae, se termina la hegemonía del marxismo como pensamiento, como acción desde ya, cuando empiezan a pasar para este lado del muro, y como pensamiento también. Y emerge con mucha virulencia práctica la socialdemocracia. La socialdemocracia que junto con los neoliberales, ya no los liberales, sino los neoliberales no es el nuevo liberalismo, porque uno le agrega el neo y parece que hay una continuidad entre los liberales y los neoliberales. En el debate, en general, esto se acepta. Bueno, liberales, neoliberales, la misma cosa. No. Los liberales son el capitalismo visto desde la producción con hegemonía del capital. Repito, el liberalismo es desde la producción, hegemonía del capital. El patrón tira la perinola y sale el famoso tomo todo. Y a los trabajadores la retribución de subsistencia. Por eso Perón, la primera cosa que hace, el Estatuto del Peón, porque ahí es donde más se veía la retribución simplemente por subsistencia.
Los neoliberales, confrontando con los liberales, son el capitalismo de los banqueros. No es lo mismo, muchachos, porque define la tasa de acumulación de capital dentro de la sociedad. En un caso, en el caso de los liberales, lo ponemos en la producción. Y la producción es tanto la primaria como la secundaria. En el modelo liberal hay industrias en determinados países. Esto es muy importante. Asociar a los liberales y los neoliberales desde la economía es imposible. Unos son la teoría objetiva del valor, las cosas cuestan lo que cuestan, hay que hacer costos, y en el neoliberalismo las cosas cuestan lo que valen, o sea, lo que ya estás dispuesto a pagar por él. No hace costos, hay precios. Son dos cosas absolutamente distintas. Esto nos lleva también a los marcos de alianza y de debate. Che, estás poniendo un liberal en el gobierno. Sí, si hace costos, podemos conversar. Estás poniendo un neoliberal, difícil conversar. Difícil conversar. Por eso cuando uno caracteriza el gobierno de Alberto Fernández como socialdemócrata, es antinómico al peronismo, porque en realidad es la escuela austríaca de economía. Es cuando uno dice no hacemos costos y las relaciones en la sociedad no se dan a través de precios armonizados con los costos, sino de precios en función de lo que puede pagar el que está dispuesto a comprar. En uno hacemos costos, en el otro no hacemos costos. Si no hacemos costos, es muy difícil definir la tasa de ganancia, no en el balance de la compañía, nosotros. Perdemos la estructura mental de hacer costos sobre lo que consumimos. Y se nos nubla la tasa de ganancia. Cuando se nos nubla la tasa de ganancia, también se nos nubla la distribución del ingreso. Es lo que están buscando y es lo que están buscando. Si es dentro del liberalismo, nos vamos a preocupar por el costo de la materia prima, los costos primos para sacar un producto. ¿Cuánto pago de energía? ¿Cuánto pago de esto? ¿Cuánto pago del otro? Sumo los costos, le pongo la tasa de ganancia, defino el precio. Si estoy en el otro esquema, lo que me ordena es un costo de oportunidad, que es el asociado al riesgo país, y lo que me ordena es la tasa de interés. Cuando en una sociedad prima el capitalismo de los banqueros, lo que ordena las relaciones es la tasa de interés. Cuando privan las estructuras de costos, son los costos primos de cada producto. Quizás hay un costo de los costos que sea el costo de la energía. Cuando uno se da cuenta que en casi todos los productos hay un componente energético muy importante. Pero para eso tengo que hacer el costo de la energía. Si no, lo oculto el costo de la energía. Y empiezo a pensar que el costo de la energía es el precio del barril de petróleo en el Golfo de México o en el Mar del Norte. Mire cómo nos vamos diferenciando. Entonces uno escucha a un ingeniero experto en energía, si te habla de los costos primos del barril de petróleo, te está hablando del costo de la búsqueda, que se llama exploración, y de la capacidad de sacar la energía fósil, ¿dónde está? Que es explotación. Que son costos industriales muy sencillos de calcular. Sin embargo, cuando te dicen que es obvio que el costo de la energía tiene que estar relacionado con el barril del petróleo, si es de WTI, si es escalante lo vamos a buscar al Golfo de México, y si es Brent lo vamos a buscar al Mar del Norte. Uy, ahí hay una cabeza neoliberal. ¿Tiene conciencia el ingeniero de que se sumó a la escuela austríaca? No. En general, en las reflexiones a través del cual los ingenieros van incorporando el pensamiento de la tasa de ganancia sobre el sector energético, se le oculta este debate que estamos teniendo ahora. Hasta podríamos decir, son inocentes muchachos que no saben lo que hablan. ¿Por qué lo puedo decir? Y porque me tocó lidiar con ellos en nuestro gobierno.
en la Secretaría de Energía privaba la estructura de pensamiento austríaca. Lo hacían ex profeso, no, es lo que le habían enseñado en esos cursos, en esas maestrías que se dan sobre economía, microeconomía, macroeconomía, que duran un semestre y se les hacen algunas funciones en el pizarrón, y cuando a un ingeniero vos le explicás el funcionamiento de la economía a través de dos ejes cartesianos, su vida se transita a través de dos ejes cartesianos, Y y X. Y si vos le podés explicar el mundo económico en un gráfico, lo entendió, porque el dominio de la matemática y de la geometría vinculado a eso lo tiene. Esto nos pasa, lean habitualmente los artículos sobre el tema energético, y cuando ven la firma ven el ingeniero tal, pero hablan de economía, pero nunca no es su métier estudiar estas cosas. Y pasa en los gobiernos que los expertos en petróleo, como Galucho, terminan yendo a buscar a los fondos de inversión el capital necesario para poner en producción un determinado yacimiento. Y están convencidos que sin el capital, que en este caso es un tipo de capital, el capital líquido, no hay manera de poner eso en producción. Cuando en general el pensamiento clásico de la economía, el peronista y el liberal, y por qué no el marxista, dice que es al revés la causalidad. Cuando hay negocio, aparece la plata. No que si no hay plata no hay negocio. La plata vino mucho después en el pensamiento económico. Primero existió la economía, después la plata. Claro, el capitalismo de los banqueros necesariamente tiene que poner la plata en el centro. De ese capitalismo que pone la plata en el centro, ¿por qué no van a poner a los robots o la automatización en el centro desde el capital y pensar que el trabajo pasa a ser un tema absolutamente secundario? Esto nos exige una reflexión muy profunda, pero antes de llegar ahí, tenemos que decir qué pasó con la globalización. Y la globalización triunfante desde Occidente a partir de la caída del muro de Berlín, que es un proceso, obviamente, no vamos a pensar que en octubre del 89 cambió el mundo, es un proceso, como enseñó el Papa, siempre es un proceso, pero hay que ponerle fecha porque si no, no se nos ubica la cabeza. Octubre del 89 cae el muro de Berlín y Occidente triunfa. Y la conceptualización teórica de ese Occidente triunfante es el consenso de Washington, que no solo lo hace la Thatcher o Reagan, también lo hace Felipe González, entendiendo que la política es el que ordena. Pero Felipe González era el presidente del Partido Socialista Obrero Español y era el representante premium de la socialdemocracia. Este era el que venía a Menem y le explicaba cómo tenía que funcionar un buen gobierno. No es que era el Fondo Monetario, era la expresión de la socialdemocracia la que venía a explicarle a Menem cómo era gobernar bien. Y si no, tenemos que recurrir a los medios. Cada tanto llegaba Felipe González y se sabía lo que teníamos que hacer. Esto es muy importante, no es que vino la Thatcher, no es que vino Reagan, no es que vinieron los neoliberales, vinieron los socialdemócratas. ¿Quiénes son los socialdemócratas? Y eso ya venían desde principios de siglo. Algunos dicen que la discusión entre Stalin y Lenin en la Revolución Soviética es entre el marxismo y los socialdemócratas. Y algo de eso hay, cuando uno analiza el programa económico de Lenin, que no lo llegan a poner en práctica, el del año 22, porque después se muere, tiene muchas raíces socialdemócratas. Muchas raíces socialdemócratas. Es muy interesante, cuando uno dice esto, el Partido Comunista Argentino entra en crisis, pero no me dice que no. Porque el Partido Comunista Argentino dice que son marxistas-leninistas. ¿Qué Lenin? El que es financiado
por la socialdemocracia inglesa para llegar a Moscú. Bien, esto es un debate que nos tenemos que dar, que estuvo oculto durante mucho tiempo, porque también la historia oficial argentina tiene mucho de construcción desde el Partido Comunista. Y esto no es ser sectario ni nada por el estilo, estamos en una charla para poner blanco sobre negro lo que nos está pasando. ¿Y por qué esto? Y bueno, porque hoy también tenemos un debate entre el nacionalismo y la globalización en la Argentina. Y dentro del peronismo. Dentro del peronismo hoy está a flor de piel. Y también tamizado por esto de dónde están los buenos, dónde están los malos, qué es lo que nos pasa. Y es complejo, muchachos. Porque eso nos lleva también a cuál va a ser la táctica política. Che, Moreno, júntense. No, está bien, nos vamos a juntar, pero tenemos que garantizar que vamos a hacer un buen gobierno. Porque si no, esto es un lío. ¿Cuántas chances nos va a dar la sociedad de que hagamos pavadas? Entonces, el problema no es ganar. El tema es ganar y hacer un extraordinario gobierno. ¿Y es desde el trabajo o es desde los robots? Bueno, este es lo que está en debate. Y para esto venimos, y le agradecemos a Supo SN que nos haya permitido charlar este ratito con ustedes. La globalización, como la conocimos en el Consenso de Washington, se terminó. Y se terminó, también tiene una fecha determinante. Nosotros hicimos bastante para que eso se termine, sí, en la Argentina. Fuera de Argentina perdimos todos los partidos. Cuando digo perdimos también en Sudamérica. Lula no estaba de acuerdo, Mujica no estaba de acuerdo, Evo Morales no estaba de acuerdo. Para citar los más amigos, ni hablemos los ecuatorianos. No, che, pero si estaba el UNASUR, sí, está muy bien. En las declaraciones de cuando vimos a la realidad de la economía, te compro, te vendo, no fue. Porque en ese momento empezaron a irrumpir los chinos. No son los chinos que conocimos en la década del 90, son los chinos de este siglo. Y la historia se empieza a poner muy compleja, porque si hay dos pueblos que pudieron utilizar con precisión la globalización, fueron los alemanes y los chinos. Cuando nosotros hablábamos de la locomotora alemana, cuando venía a la Argentina la señora Merkel, primer ministro alemana, se paralizaba el país y todo el mundo la ponía como ejemplo. Hoy la señora le cuesta caminar por Alemania, porque es la que destruyó la energía nuclear alemana y dejó presa a Alemania de la energía fósil de Putin. En la globalización eso no tenía ninguna importancia, porque la energía circulaba por el mundo. En el momento en que deja de circular, tenemos un problema muy serio. Y ya nadie habla de la locomotora alemana, sino que habla de la recesión en Alemania. E incluso Trump le acaba de decir al canciller alemán que no sabe de lo que habla, hace una semana. Y el canciller alemán dijo que Estados Unidos no estará en vana, que no sabían para qué se habían metido en Irán. Pensar esto hace 10 años atrás era imposible. Como hablar de nacionalismo hace 10 años atrás era una osadía. Nosotros hablábamos de nacionalismo. Nosotros hablábamos de reconstruir los complejos industriales. Me tocó ir a Túnez como secretario de Comunicaciones y cuando me tocó hablar y decir que íbamos a reconstruir la industria vinculada a las comunicaciones, porque la Argentina fue el primer país de habla hispana en América que desarrolló el complejo de las comunicaciones, me miraban como si estuviera hablando. Pero me miraban los cubanos. Los cubanos me decían, pero no, el mundo va por otro lado. Simplemente estaba contando la fábrica, la primer fábrica que nosotros reinauguramos en el año 2003 fue Pirelli Cables, que era la que hacía cables de comunicaciones, para el sistema de comunicaciones. Cuando fuimos a contar esas experiencias que queríamos fabricar semiconductores, nos miraban como bichos raros. Los norteamericanos ni te miraban. Los que te miraban los cubanos decían, no, eso así no es, están equivocados.
Ni hablemos los brasileros, ni hablemos los europeos, los japoneses. Nosotros fuimos con un lenguaje al mundo que era el lenguaje de Modé. Nosotros decíamos, sin industria no hay nación, el viejo debate entre Carlos Pellegrini y Juan B. Justo, y en el mundo lo decían, no, pero si el mundo ya es postindustrial, algunos países van a tener industria. Este era el debate que sufríamos en los organismos internacionales. Acá veníamos y decíamos, vamos a reindustrializar la Argentina. ¿Íbamos contra el mundo? Sí. Y cuando digo contra el mundo, contra el mundo. A mí me llamaba Mujica y me decía, che, Morenito, lo que estás haciendo está mal. Los japoneses ahora están haciendo lechuga, esto están haciendo... Y me explicaba la hidroponía, que hacían lechuga para arriba, y yo lo tenía que escuchar, mi respeto de cuando había estado preso el hombre. Pero no era el mundo que satisfacía las necesidades de la Argentina. Ese mundo que conceptualmente nosotros quisimos cambiar porque no le servía al interés nacional, ese mundo era un mundo olvidado y no se hablaba del interés nacional, sino del realismo mágico latinoamericano. Escudé y compañía, al cual valoro, pero nosotros planteábamos la reindustrialización de la Argentina desde el primer momento, porque sin trabajo, sin industria no hay nación, y la economía peronista está al servicio de la generación de trabajo en el sector privado, que es lo que decía Perón, gobernar bien es crear trabajo en el sector privado, con un Estado que esté en condiciones de arbitrar y con su carrera como corresponde de trabajadores estatales. Finalmente, de esto estamos hablando. Pero nos tocó bailar en un mundo igual que Perón, que no tenía nada que ver con lo que pasaba. Por eso esto comenzó diciendo, guarda que a la próxima generación peronista le toca gobernar por primera vez con el mundo a favor. Perón gobernó con el mundo en contra, nosotros gobernamos con el mundo en contra. ¿Y qué pasa con el mundo ahora? Y la globalización se terminó. ¿Y por qué? Y porque no le servía a uno de los ganadores de la globalización, que también era Estados Unidos, porque tanto Alemania como China penetró en su zona de confort. Y la clase dirigente norteamericana reaccionó. Ahora, ¿alcanza con una reacción intelectual? No, tiene que haber una base material que le dé sustento a esa construcción del pensamiento. Y eso comenzó, de esto nos dimos cuenta muchos años después, con una decisión que tomó un presidente norteamericano, cara de tonto. Nosotros le dijimos algunas cosas en Mar del Plata. Había estado preso por falopero, pero que dijo que Estados Unidos no podía depender de terceros países para la provisión de energía. Hasta ese momento, hasta el 2004, que fue Bush hijo, de eso estoy hablando. Hasta el 2004, la historia de Estados Unidos, la historia del mundo se escribe con que Estados Unidos se está quedando sin petróleo, sin energía fósil, y lo tiene que ir a buscar al mundo, y se lo trae, por las buenas o por las malas. Si es por las buenas, porque lo compra al precio que necesita. Y si es por las malas, se agarra, le hace una guerra y se acabó. El mundo se explica por la falta de energía fósil en Estados Unidos. Bush hace un discurso extraordinario en Miami, dice esto de que Estados Unidos no puede depender de la provisión de energía de terceros países y pone mucha plata para encontrar autonomía energética en Estados Unidos. Aparecen estos ventiladores gigantes que tenemos por acá, aparece esa historieta de que vamos a generar energía, que también por acá fue cuando la marea sube y cuando la marea baja, entonces cuando sube inunda y cuando baja mueve los generadores, que mueve la turbina, que va a mover el generador, que va a generar los electrones. Eso se estudió en las universidades, la distancia de la marea, si sube 5 metros, baja y la velocidad, va, qué sé yo, todas esas cosas. Aparece
los biocombustibles derivados de los cereales y de las oleaginosas, o del azúcar en este caso, de la caña. Es el último debate que participa Fidel Castro con claridad mental. Dice algo tremendo. Dice, ¿cómo vamos a transformar el maíz o la soja en energía mecánica si hay hambre? Lo precisamos para la energía humana. Profundo. Él participaba en los editoriales del Granma. Hoy no sé si sigue saliendo, debe salir, pero bueno, en esa época, o los cubanos tan difíciles. Pero Fidel dijo, está equivocado Estados Unidos, quiere transformar el maíz y por lo tanto la soja, porque son oleaginosos, en biodiesel. Cuando pone plata en esa transformación, el precio de la soja llega a $645 la tonelada, me toca a mí. Es muy interesante. Por el otro lado me empieza a aumentar la leche, el cerdo, la carne bovina, la carne aviar, los huevos, porque todo lo que tenga que ver con el alimento del maíz se me va para arriba y por lo tanto se me tiene que ir para arriba el derivado de esa alimentación. Y ahí es que tenemos que crear la Secretaría de Comercio. Este discurso de Bush en el 2004, la Secretaría de Comercio se rearma en el 2006. ¿Por qué? Porque esos extraordinarios precios de los cereales y oleaginosas tienen un impacto directo en la comida en la Argentina. Y si tiene un impacto directo en la comida en la Argentina y no hacemos algo, deteriora el salario real. Y no hay nada peor para un gobierno peronista que joder a los trabajadores a través de quitarle poder adquisitivo al salario. Eso no es peronista. Y Kirchner dice, ¿y esto cómo lo solucionamos? Porque los precios del mundo están. Y ahí aparecen las retenciones. Esto es un lío, sí, es un lío. Pero esto es lo que nos pasó. 2004 es el discurso, 2006 empezamos a tomar medidas porque esto se ve en el mundo. Pero resulta que entre todas estas energías ponen mucha plata para que los ingenieros norteamericanos desarrollen la tecnología necesaria para sacar petróleo de las piedras. Nosotros conocemos el dicho saca agua de las piedras. Sacar petróleo de las piedras, ni sabíamos. No había un ingeniero en la Argentina que pudiera explicar seriamente qué era eso de sacar petróleo de las piedras. Al menos no estaban en el gobierno. Para el año 2010-2011 no teníamos idea de qué estábamos hablando. Pero para el año 2010 los norteamericanos ya se habían transformado en grandes productores de energía fósil sacado de las piedras. Y cambió el mundo. Porque se construyó la base material para tener energía barata y competir en términos de productividad con los chinos. La ganancia de productividad de la economía norteamericana, producto del shale gas y shale oil, es muy similar a la ganancia de productividad que tuvo la economía inglesa con la revolución industrial. Pero hoy todavía estamos medio en ascuas con esto. No lo estamos asimilando. Repito, la ganancia de productividad de la economía norteamericana por el shale gas y el shale oil es muy similar a la ganancia de productividad que tuvieron los ingleses cuando transformaron el agua caliente en movimiento mecánico. Porque finalmente la revolución industrial es calentar agua, transformarla en vapor y con ese vapor mover todo lo que quiera. Obviamente que para eso hay que tener una cabezota enorme. Esa revolución industrial, que sí se estudia, le permitió a los ingleses navegar 14.000 kilómetros, remontar el Paraná e ir a venderle al país hermano productos más baratos que lo que fabricábamos en Tucumán. Por eso la batalla obligada. Cuando el brigadier general ordena combate, se lo ordena a Mansilla en la vuelta de obligado, él sabe que va a perder el combate.
pero sabe que gana en términos de precio de venta de la mercadería, porque si para vender la mercadería que traen los 90 buques mercantes tienen que entrar en combate, el costo es infinito. El brigadier general fue el primero de los nuestros que ordenó combate para defender el trabajo de los argentinos. No es un tema menor. Los abogados piensan que era un problema solo de soberanía. Así nos enseñan el combate de obligados, porque querían navegar un río que era nuestro. Desde la visión de la economía, eso es verdad. Pero también es el combate por el costo de los productos que destruye la industria argentina. Qué interesante, estamos viviendo algo parecido ahora, qué interesante. Estamos remontándonos al combate de la vuelta de obligado y ahora tenemos a los chinos depredando la industria argentina. Con costos que no son costos, porque están subsidiados y por lo tanto los precios no tienen ninguna relación con los costos. Hoy se está vendiendo en Córdoba a $5 el kilo de camión. Uno pesa el camión, ve el precio, divide el precio por el tonelaje, le sale el precio por kilo. Dividido 1000, le sale el precio por kilo. $5 el kilo de camión no parece normal. Uno agarra el camión, le saca un kilo, $5. Es raro. Pero ya el Fondo Monetario Internacional dijo que los chinos gastan en subsidio de 600.000 a 800.000 millones de dólares por año. 700.000, pongamos el medio. Casi todo lo que es el PBI argentino. O un poco más, quizás depende del tipo de cambio que tomemos. En subsidios. O sea que los precios de venta de los chinos no tienen nada que ver con los costos. Y ahí aparece, junto con la base material que consiguió Estados Unidos, las decisiones de política económica. Yo tengo que compensar los subsidios chinos. La única manera de compensar los subsidios chinos es a través de aranceles. Y eso explica los aranceles de Trump. Yo le pongo aranceles porque estos tipos, el precio que me ponen no es en función de los costos. Y si no es en función de los costos, ¿cómo compito? No hay manera de competir. No compitan, pero ¿cómo? Si el precio no es en función de los costos. Bueno, pero es que no hacemos más costos. ¿Cómo no vas a hacer más costos? ¿Pero qué cabeza cabe que no hagas costos? Por suerte los empresarios no le hacen caso y hacen costos. Pero en el agregado, salvo en la empresa, no se habla de costos. Y tenemos un presidente que dice, bueno, si compramos barato, mejor para nosotros. Pero está fundiendo la empresa, y bueno, es un globalizador extremo. ¿Por qué va a haber industria en la Argentina? Claro, lo que aconteció con la globalización es que finalmente se terminó, porque tomó decisiones la clase dirigente del país que pensamos que no lo iba a tomar. Porque dejó de ordenar la economía norteamericana Wall Street. Tanto daño hizo el capitalismo de los banqueros que reaccionó el corazón de Estados Unidos. Lo llamaban el cinturón oxidado, pero cuando esos muchachos reaccionaron, ahí lo tienen a Trump presidente, cambiando el mundo desde el punto de vista económico. Y haciendo lo que hacíamos nosotros. 10 años antes, porque él llegó en el 17 y nosotros empezamos a hacer esto en el 2006. Por eso digo, muy importante que tengamos comprensión de este proceso histórico, porque entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Si el mundo hace ahora lo que nosotros hicimos primero, no es muy difícil entender lo que tenemos que hacer, porque simplemente tenemos que hacer lo que resultó correcto para ese momento histórico desde el peronismo, aunque estuviéramos en contra del mundo. ¿Sabíamos que estábamos en contra del mundo? Sí, porque cuando hay la reunión de Vudú, Moreno y Cristina ya reelecta, año 2011, todavía Vudú ministro de Economía, porque él asumía el 10 de diciembre como vicepresidente, y Cristina le dice a Vudú, ¿cómo salimos de este quilombo? El quilombo era que nos estábamos quedando sin dólares. Vudú dice, Moreno tiene la solución. No dijo Moreno, pero bueno, acá dice. Moreno tiene la solución. Cristina me dice, ¿cuál es? Y yo explico la solución.
Me dice, vamos a hacer eso. Le digo, mire Cristina, que no vamos a pelear con el mundo. Y Cristina me mira a los ojos, quizás era una de las últimas veces que nos miramos a los ojos, hasta pasaron 10 años después cuando nos volvimos a mirar a los ojos, que fue cuando la metieron presa. No van a meter preso a una viuda, muchachos, estamos ahí. Los varones peronistas cuando meten presa a una viuda, cumplimos con la Biblia. Entonces, nos volvimos a ver 10 años después. Pero Cristina me miró a los ojos y dijo, Moreno, esto es así. Moreno, si me tengo que pelear con el mundo por defender un puesto de trabajo de un argentino, me voy a pelear con el mundo. Vaya y haga. Y ahí hicimos todo ese lío que se llamó las de Jai, todo ese lío que hicimos. Eso es lo que está haciendo el mundo ahora. No solo tiene un tipo de cambio competitivo, sino que pone las cuotas de importación. Cuando Trump le dice a Henry Ford, si vos no vas a fabricar autos acá y lo vas a fabricar en México, y en México los trabajadores mexicanos tuyos ganan 1/5 de lo que ganan acá, acá no va a entrar ningún auto de la Ford. Muchachos, más claro, échale agua. Ese mundo que cambió es un mundo que se volcó al nacionalismo. Y Putin era el aliado natural del pueblo que tiene energía fósil, porque lo único que tenían que tener de aliado era el que le respetan los fierros militares, porque tiene unos misiles de la gran flauta, con cabecita nuclear, entonces no tiene ningún sentido la guerra, pero que no tiene una economía que es competitiva. Porque Rusia es como Brasil, un poquito más, un poquito menos, no es una cosa que... Pero tiene unos fierros de la gran flauta. Y tiene mucho petróleo. Tiene mucho gas. Entonces la alianza entre Putin y Trump tiene que ser lo más natural del mundo, es lo que es. Por eso acusan a Putin de haber favorecido el triunfo de Trump en las elecciones. Y ahora sigue. Ahora nos enteramos que la semana pasada estuvieron 1 hora y media hablando por teléfono. ¿Quién lo dice? Putin, a través de la agencia TASS. 1 hora y media de la agenda de esos muchachos. Y Putin dice, resolvimos Irán, resolvimos Ucrania e hicimos muchos negocios. Irán y Ucrania es obvio. Los negocios, yo creo que es el Ártico, pero no es solo eso. Es la logística por el Ártico, soberanía rusa, negocio norteamericano, pero aparte como qué vamos a hacer con la ecuación energética. Este año cambió bastante, ya no está Venezuela vendiéndole energía abundante y barata a los chinos, ya no está Irán vendiéndole energía abundante y barata a los chinos, falta que los chinos empiecen a estar abastecidos discontinuadamente de alimentos. Y ahí sí tenemos mucho que ver a nosotros. Si hay 2 vectores de competitividad, que es energía y alimentos, los chinos no tienen ninguno de los 2. Los rusos tienen los 2, los norteamericanos tienen los 2, nosotros tenemos los 2. El problema es que no usamos ninguno de los 2. La comida está cara y la energía está cara. O sea, ¿qué tenemos que hacer para reindustrializar? Usar los vectores de competitividad que tenemos. Podemos tener los alimentos baratos, ¿y por qué no? Si ya los tuvimos, ¿por qué no los vamos a volver a tener? Podemos tener la energía barata, ¿y por qué no? Si ya la supimos tener. Todo implica poner las piezas del rompecabezas donde las tenemos que poner. Los alimentos no es muy difícil. El arreglo es con la Sociedad Rural Argentina. ¿Y por qué? Y porque es la propietaria de las extensiones de tierra, la zona núcleo de la Pampa Húmeda, las tierras más productivas del mundo. Bueno, ¿y cómo los convencéis? Hay que convencerlo. Hay que convencerlo, como hicimos muchas veces, hay que convencerlo. Y la energía es hacer costos, como los hice con Bulgeroni. Yo hice los costos de la energía en la Argentina con los datos de Carlos Bulgeroni, no con los datos de Galucho. Galucho siempre tenía una excusa. Al final lo llamé a Carlos Bulgeroni y dije, mira, sí, te doy,
Y ahí salió el precio de $35 el barril, que es el costo del barril de petróleo con exploración y explotación, más una tasa razonable de ganancia sobre el capital invertido, que es como se calculan los precios. En todo caso, discutimos después cuál es la tasa de ganancia razonable. Yo digo que es la que dijo San Agustín y ellos me pueden decir otra. Pero bueno, este es un problema de que nos pongamos de acuerdo, pero no en la metodología estamos de acuerdo. El precio es costos más ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado. Listo. Che, vamos a discutir la tasa de ganancia, la discutimos. Yo digo que es el 8, otro día que es el 12, bueno, vamos a discutirla. Y siempre vas a llegar, pero la metodología ya está. Me puse de acuerdo con Carlito Bulgeroni, y bueno, se murió, él sabía que se iba a morir, pero es de acá. Y estaba el hijo presente, que es Marcos, que es el que ahora maneja la compañía. No es mal pibe, hace rato que no lo veo, pero no es mal pibe. Pero Galuccio venía de otra lógica, venía de trabajar en Londres. Esto es difícil, las relaciones de Galuccio y BlackRock no es menor. Porque el negocio petrolero, desde la óptica de Galuccio, es un negocio financiero, que en todo caso utiliza como excusa la energía. Por eso es el capitalismo de los banqueros. Cuando digo banquero, digo fondo de inversión. En la escuela austríaca no hacemos costo. El costo arranca con el precio del barril, que es lo que tenemos ahora. Muy interesante esto, porque estas dos concepciones nos hacen políticas económicas absolutamente distintas. Quizás una exitosa o una que fracasa. Esto es lo que estamos debatiendo. Es complicado, no es fácil ponerse de acuerdo, porque no estamos diciendo que vamos a ganar las elecciones. Estamos diciendo que tenemos que gobernar bien. Y eso ya es mucho más complejo. No es que de cualquier manera el proyecto es exitoso. Con harina y agua podemos hacer engrudo una pizza. Depende. Bueno, muchachos, esto es lo que estamos resolviendo ahora. Si nosotros tenemos alimentos masivos, abundantes y baratos, recuperamos mercado interno porque aumenta el poder adquisitivo y estamos en condiciones de que ya nuestras señoras no nos tengan que cortar el pelo porque no tenemos una moneda para ir a peluquería y los peluqueros tienen derecho a vivir. Entonces, es preferible que a pesar que nuestras señoras nos cortan muy bien el pelo, tenemos esa maquinita y qué sé yo, muchachos, démosle de morfar a los peluqueros, pero para eso tenemos que gastar menos en alimentos y como es un montón de cosas más. Entonces, los alimentos masivos adecuados al salario de los trabajadores aumenta el poder adquisitivo y me regenera el mercado interno. No es muy complejo. ¿Cómo hacemos el mercado interno? Es el precio de los alimentos. Todo no. Nadie está pidiendo los quesos. Estamos pidiendo el queso fresco, el queso de rallar, algún otro queso. Muchachos, no estamos pidiendo las 20 variedades de queso. Por eso hay alimentos masivos, hay alimentos selectivos y hay alimentos premium. Nos metemos con los masivos. Los que están en la heladera, uno sabe, no nos metemos con el lomo, nos metemos con el asado. Todo eso son instrumentos de política económica que son muy fáciles de aplicar, no es complicado. La decisión política hay que tomarla. Decimos, sí, miren, si esto lo hacemos podemos tener recursos para honrar los compromisos de la deuda, sin que la paguen los trabajadores, bueno, salen del alquiler de la tierra y las retenciones adecuadas. Porque podés aumentar las retenciones sin perjudicar al productor, porque el costo mayor que tiene el productor en la zona núcleo de la pampa húmeda es el costo del alquiler, donde hoy la relación de producción en la zona núclea no es el capitalismo, es el feudalismo. El terrateniente es el señor y el productor es el siervo de la gleba. ¿Y por qué decís eso? Y porque se lleva la mitad de la producción, igual que en el sistema feudal. Uno va por camino, ve los contratos de alquiler y van del 45 al 50% de la producción. Bueno, entonces no hay manera de tener alimento barato. Bueno, muy bien, entonces hay que bajar el costo del alquiler. Pero ahí le aumenta la rentabilidad al productor. No, está bien, subimos las retenciones, no hacemos de los fondos, ponemos la plata que hay que poner, que sale de las retenciones, renegociamos la deuda y veamos. Mientras les paguen no va a haber ningún inconveniente. Ponemos de 8.000 a 10.000 millones de dólares más todos los años, que salen de ahí, que son el único sector rentístico, esa y la energía que tenemos en la economía, que es de donde hay que sacar los fondos para no perjudicar la producción. Esto los economistas lo saben todos, no es que estamos diciendo cosas
Y la energía hacemos los costos porque bajando el precio de la matriz energética recupera rentabilidad del sector industrial, que es el sector que más energía utiliza. El costo más importante de una panadería hoy es el gas. ¿Cómo calculaba yo el precio del pan? Es el costo de la harina por 3. Por eso los panaderos vendían en todo el país costo de la harina por 3. Ahora si hago costo de la harina por 3 no pueden pagar el gas, ni la luz, ni multiplican por 5, por 6, por 7. ¿Quién paga eso? Y el trabajador. ¿Por qué? Y porque la energía está cara. Aparte de la que te sacan por tu casa, te la sacan por los alimentos. Bueno, esto el peronismo, son cálculos muy sencillos, muchachos. Pregúntale a un panadero cómo era antes, cómo es ahora, y te dicen eso.